Y la última línea decíamos, no, no te alegra que hayamos sido pacientes. Y realmente terminó siendo una buena mezcla. Y esa es la parte difícil, es la de ser paciente y confiar en Dios en el proceso. Y tengo que decirte, y que he mencionado antes, la semana pasada, estábamos en este retiro en Georgia y estábamos pasando un buen tiempo con otras parejas y estaba eh, eh, sorprendido de cuántas personas diciéndome, hemos estado trabajando con nuestra olla de cocción lenta y muchos han estado diciendo, ha servido para nosotros esta metáfora. Y hemos estado tratando de no hacer los errores de licuar, sino de trabajar con esta olla de cocción lenta. Y hace unos años yo tuve la oportunidad de entrevistar a dos hermanos y les pedí que pasaran aquí, aquí en la tarima y qué tal es esto de ser parte de una familia reconstituida. Y parte de esa conversación la liberamos en nuestro podcast hace poco. Y yo los escuchaba de nuevo esta semana pasada y yo estaba impactado de cuántas veces ellos como niños dijeron el tiempo fue algo importante para nosotros, el tiempo hizo la diferencia. Nuevas reglas, sí, teníamos cosas que no nos gustaban, pero el seguir adelante y eventualmente el tiempo nos ayudó a trabajar estas cosas y pude empezar a sentirme mejor viviendo con esta otra persona. E incluso en su punto de vista, la idea de la olla de cocción lenta hizo la diferencia. Y de esto quiero hablar el día de hoy y quiero que sigan adelante en este viaje. Y si tú ya estás pensando en que esto es como una olla de cocción lenta, pues quiero animarte a que sigas adelante en este tiempo de seguir esperando a que las cosas vayan mejorando. Quiero hablarte ahora de ser un chef, de ser un cocinero. ¿Cuáles son las cualidades de un buen cocinero? Porque ustedes son los que están ustedes son los que están trabajando para lograr que esta combinación, esta mezcla sea buena, para que esta familia se cocine bien. Entonces, ¿cuáles son las cualidades de un buen cocinero? La primera cualidad es que son pacientes. Un buen cocinero es paciente. No lo hemos dicho antes, pero necesitamos decirlo. ¿Cuánto tiempo demora algo en cocinarse en una de estas ollas lentas? Puede ser 5, 6, 7 horas, 8 horas. ¿Cuánto tiempo toma cocinar a una familia reconstituida? Bueno, según las mejores investigaciones que hemos hecho, entre 5 y 8 años toma para que una familia se cocine bien. ¿Significa que todo va a estar bien y va a ser perfecto a los 7 años? No, pero esto nos permite decir que ese tiempo le ha permitido a los ingredientes suavizarse y terminar con esa rigidez que hay al principio y empezar a mezclarse realmente y poder conectarse. Hay algunos ingredientes que se conectan más rápidamente, otros se conectan con más tiempo, pero lo importante es dar tiempo y no forzar las cosas. Por 30 años he estado diciendo que la mayoría de las personas renuncian a su familia y se divorcian, es porque renuncian antes de alcanzar las recompensas. Y porque se mantienen ansiosos y quieren empezar a hacer que el proceso vaya más adelante y entonces se acercan a la cocina y quieren revisar lo que está pasando, a ver si pueden forzar la mezcla y hacer que las cosas sean más rápido. Y encontramos con que eso más bien lo que hace es que las cosas se vuelvan peores. Déjame darle un tip de un buen cocinero. ¿Sabías que cuando levantas la tapa de una olla de cocción lenta y para ver lo que está pasando se necesitan, pensando que eso te va a hacer las cosas más rápidas, se necesitan 20 minutos para restablecer el mismo grado de calor? Así que lo que más bien hiciste fue hacer que las cosas se volvieran más lentas con tu impaciencia. Déjame decirlo otra vez. Cuando tú como adulto, como el cocinero de la familia, te vuelves impaciente, haces que las cosas se vuelvan más lentas. Hace años escuché una historia de una mujer que en una conversación, en un evento aquí en Houston, y yo
yo me acordé de este evento, pero es una historia muy buena y quiero retomarla. Y si la han escuchado antes, déjenme decirlo. Estaba haciendo un evento y una mujer levantó la mano y dijo, tengo una pregunta. Mi hijo de 14 años me está volviendo loca y lo hizo otra vez la noche anterior. Y yo le pregunté, ¿qué estaba haciendo? Y me dijo, mi esposo y yo estábamos viendo televisión y mi hijo de 14 años viene y dice, mamá, necesito una ayuda. Tengo un examen de matemáticas mañana. ¿Me podrías ayudar a estudiar para esto? Entonces ella dijo, yo me frustré tanto con mi hijo porque Tim, su padrastro, que está al lado mío sentado, y ya se lo había dicho a mi hijo antes, él es mucho mejor en matemáticas de lo que yo soy, pero él nunca le pedía ayuda a su padrastro, sino que me pedía ayuda a mí. Y me volvía loca porque yo quería que él se sintiera seguro de preguntarle a su padrastro que lo ayudara en vez de preguntarme a mí. Y entonces yo le dije a ella, un momento, pausa, yo quiero hacerte una pregunta ahorita antes de que sigas hablando. Yo le dije, en el día que tu hijo le pida ayuda a él en vez de a ti, ¿qué tendrás que no tienes ahorita? Entonces, cuando yo estaba ya tratando de llegar al corazón del asunto, ¿qué es lo que ella está buscando? ¿Qué es lo que ella está esperando? Y ella me dice, oh, eso es fácil. En ese momento yo sabré que nos convertimos en una familia. Oh, interesante. Y entonces yo le dije, ¿y entonces no son familia ahorita? Y entonces dice, no somos una familia completamente cocinada. Algunos ingredientes no están bien conectados. Nosotros nos sentimos bien y no nos sentimos completamente bien y yo quiero que las cosas sean más rápidas. ¿Se dan cuenta cómo ella estaba tratando de acelerar las cosas? Entonces le hice una pregunta. Y, ok, entonces cuando él le pide ayuda a él, ¿cómo te vas a sentir tú como mamá? Y, oh, eso es fácil. Ya no me voy a sentir culpable, me dice. Oh, yo de ahora entiendo. Tú necesitas que tu hijo se conecte, se combine con este otro ingrediente, porque tú te sientes culpable de que ahorita él no puede hacerlo. Y de repente te sientes culpable por algo que pasó en el pasado, que alguien trajo circunstancias a la familia que ahora le está poniendo una situación difícil a tu hijo. Y tú necesitas que todo sea bien para todos, para que todos nos sintamos como familia y todo sea bien y tú no te sientas culpable. Entonces tu solución es empujar a tu hijo hacia tu padrastro, aun cuando él no quiere realmente. Y te frustras con tu hijo porque no le pide ayuda a su padrastro y tú crees que eso va a ayudar a que la mezcla sea buena. Y entonces le hice una tercera pregunta a ella. Oh, por cierto, ¿cómo reaccionaría tu hijo cuando lo empujas a que esto suceda, a que él le pida ayuda a su padrastro? Pero antes de responder, les quiero que ustedes hagan algo y pon tu mano en alto, ustedes también en casa, pongan su mano contra la mano de la persona con la cual están sentados, así como yo lo estoy haciendo. Ajá, bien, y eso es lo que yo quiero que hagan. Uno de ustedes, solamente uno de ustedes, levante la mano. Ajá, el que levantó la mano es la persona número uno. Quiero que la persona número uno empuje. Y ahora, ajá, ajá, ahora paren. ¿Qué hizo la persona número dos? Empujaron de vuelta. Es como, epa, sal de mi espacio. Yo no le dije a la persona dos que tenía que reaccionar y empujar de vuelta, pero cuando alguien hace ese tipo de cosas y te empuja, tú tratas naturalmente de empujar de vuelta. Entonces, de nuevo, regresando a mi pregunta, ¿cómo reacciona tu hijo cuando tú lo empujas a combinarse con su padrastro? Y entonces me dice, terminamos teniendo una tremenda discusión y él termina yéndose a su cuarto y lanzando la puerta del cuarto. Y yo le dije, eso es precisamente empujar de vuelta. Y él es su forma de decir esto que tú estás tratando de hacer, de obligarme a amarlo a él. Eso no me gusta porque tú te sientes culpable, porque tú quieres que nuestra familia se junte, se mezcle. Yo le dije, mamá, ese es tu problema, no el problema de tu hijo. Deja de empujarlo. Y entonces, ¿qué debo dejar que pase? ¿Que mi hijo me pide ayuda a mí nada más? Y yo le digo, sí, eso es lo que tienes que hacer porque él se siente seguro contigo. Deja que te pregunte a ti, deja que te pida ayuda a ti. Y entonces,
¿y qué hay de su padrastro? Y yo le dije, no sé, eso va a pasar en su tiempo. Y cuando él se sienta cómodo, entonces él le pedirá a su padrastro ayuda, pero tú no puedes obligarlo a que lo haga. Entonces ella pensaba que su trabajo era obligar a a los ingredientes a mezclarse. Y ella pensó que tenía que controlar la mezcla. Pero eso no funciona, es contraproducente. Tú más bien haces que el proceso de cocción se haga mucho más lento, lo haces más difícil en vez de hacerlo más fácil. Tú tienes que aprender a ser paciente, tienes que confiar que con el tiempo ese ingrediente, tal vez en su propio tiempo se darán cuenta de cómo combinan mejor. Pero mientras tanto, ayuda a tu hijo con sus matemáticas. Entonces, la cualidad número 1 es ser paciente. La cualidad número 2, un buen cocinero confía en el master chef, en el chef que diseñó la receta. Y lo sigue. Y el maestro tiene una receta para tu vida y está establecida en su libro de cocina llamado la Biblia. Pero en lugar de ser una guía para la vida, algunos de nosotros vivimos con miedo de no hacer bien la receta de Dios que está en la Biblia y pensamos que Él nos va a rechazar por eso. ¿Es el miedo lo que te está ayudando a seguir a Dios, al maestro cocinero? El doctor John Lennox, profesor emérito de Ciencias y Filosofía en Oxford, da esta ilustración. Él tiene 3 doctorados, es bien brillante, tiene doctorado en matemáticas, en religión. Y contó una historia bien interesante. Hace 40 años, antes de que mi esposa y yo nos casáramos, yo le llevé un libro de cocina y le dije, amor, si sigues todas las recetas correctamente durante los próximos 40 años, todos los días, entonces podremos tener una buena relación. Pero si haces algo mal, esto se acabó. Ahora, ya lo escuché en la audiencia. Wow. En ese momento yo me volvería su ex prometida, pensaron algunas mujeres, ¿verdad? Porque esa no es una forma de tener una buena relación. Sin que ambas personas estén comprometidas y sean fieles, no va a funcionar. Eso estaba fuera de balance. Una de las personas está constantemente persiguiendo la aprobación subjetiva de la otra persona, tratando de ser aceptada. ¿Qué tipo de relación es esa? Es una relación condicional basada en el mérito. Y tengo que decirle, oye, el doctor John Lennox realmente no le dijo eso a su prometida. Él solamente estaba dando un ejemplo de algo que no estaría bien. Entonces necesitamos a 2 personas que estén comprometidas desde el principio en un compromiso y se basan en eso, no en el mérito. Ahora, eso es lo que es realmente importante. Mucha gente pasa por la vida sintiéndose así en una relación con Dios que es condicional. Y sientas que Él te ofrece una relación solo al final del camino si obtuviste un buen resultado con la receta que estabas cocinando. Y eso te obliga a ti a esforzarte más y a esforzarte más y a esforzarte más y a preocuparte más y a preocuparte más. Y entonces piensas, de repente lo hice mal, ahora Dios me va a rechazar. Y vas a la iglesia y adoras y tienes compañerismo, pero en el fondo tú te sientes que Dios no te acepta. Que Dios se está alejando de ti más bien y que te está viendo desde el juicio, esperando que te equivoques. Y entonces tú vas a tu casa y amas a la gente de tu casa de la misma manera que tú crees que Dios te ama a ti, de una forma condicional basada en el mérito. Ese ingrediente entonces ese ingrediente es muy picante. Yo no le voy a dar una buena relación a esta persona. Pero Dios no funciona así. Ese no es el Dios de la Biblia, ese no es el corazón de Jesús y no es así como debemos amarnos unos a otros. Dios no nos recibe al cabo de 40 años con base en nuestro mérito si lo hicimos todo bien. No, Él nos recibe hoy con base en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. ¿Puedo obtener un amén? Si confesaste a Cristo como Señor de tu vida, tienes una relación con Él
hoy tienes aceptación en su reino, en esta vida y en la venidera. Y puedes tener confianza de que un error en la cocina no te costará su amor o perdón. Tienes confianza en lo que Jesús ha hecho, no en lo que tú hiciste en la cocina. Ahora, yo reconozco que para algunos de ustedes pudieran decir, oh, yo no entendía que así es el cristianismo. Porque, por cierto, todas las religiones en el mundo, todas las demás religiones están basadas en el mérito. Tú lo tienes que ganar algo. Y entonces es la forma en la que funciona. Pero en el vida cristiana no es así. Y si esto es nuevo para ti, busca un líder que pueda ayudarte a comprenderlo mejor. O puedes comunicarte con Family Life si no sabes a quién acudir a través del correo blendedandblessed@familylife.com. Pero si esto no es una novedad para ti, deja que hoy sea el día en el que comiences a apoyarte en la gracia de Dios por lo que ya tienes en Cristo. Y eso es una tremenda postura, hermosa. Señor, ayúdame a entender quién soy en ti. Y entonces eso crea en ti una gratitud y cambia tu actitud en cuanto a tu amor hacia los demás. Primera de Juan 4:19 nos dice que nosotros amamos porque Él nos amó primero. Cuando tú recibes ese amor de Dios, eso te llena y te permite dar ese mismo amor hacia otros. Y ayudándoles entonces también a entender el amor de Dios. Entonces, sé fiel y comprometido desde el principio. Es del amor una expresión de gracia, no de mérito. No esperes a que todo esté bien cocido para tú extenderle tu amor a otros. Si tú pudieras realmente seguir el ejemplo del maestro de cocineros, el master chef, podrías hacer tremendas cosas. ¿Cómo sería ser paciente con alguien que no aprecia completamente lo que estás tratando de hacer por él o por ella? ¿Podrías tú darle amor a esa persona aun cuando esa persona no aprecia lo que estás haciendo? Así como Dios es paciente contigo. O de repente debes buscar gentilmente vivir la verdad de Dios con aquellos que están confundidos y que viven en su propia verdad. De repente esto de amar como Dios ama es como orar por paz y hacer lo posible para fomentar la paz en la relación. Cocinar. Toma esto en cuenta, cocinar es desordenado. Desordenamos la cocina cuando cocinamos. Somos cocineros imperfectos, pero al menos cuando sigues la receta del maestro de cocineros, él te enseña y te enseña a amar bien. La tercera cualidad, déjame decirles, un buen cocinero trabaja en su matrimonio. Y fíjense, todos los matrimonios tienen desafíos incluso el mío. Los primeros 15 años de nuestro matrimonio, yo tomé decisiones que hice que mi esposa se sintiera no valorada. Yo escogí el trabajo, el ministerio y hice cosas que le hicieron sentir que yo no estaba cerca de ella. Y esto creó heridas en su corazón. Y puedo decirte hoy en día que yo estoy agradecido y que ella no renunció a mí. Su compromiso se mantuvo y no dejó de perdonarme. Y eso es algo con lo que todavía nos estamos recuperando de eso. Algunos de ustedes saben que hace 13 años murió uno de nuestros hijos, Connor, a la edad de 12 años. Si no saben esa historia, en otro momento pudiera contárselas. Pero eso fue algo muy difícil, como un tsunami sobre nuestra relación de familia. Y por un tiempo eso nos unió bastante. Y luego con el tiempo empezamos a sentir que ella se fue hacia un punto bien oscuro en la vida, de alejarse de Dios. Dios, ¿cómo pudiste haberme hecho esto? Y empezó a manejar esto de una manera que no era sana y lo cual trajo dificultades para nosotros. Y yo estoy contento hoy de no haber renunciado, de no haber terminado con ella, porque Dios tenía cosas que hacer con nosotros.
Y los dos hemos estado dispuestos a seguir comprometidos el uno con el otro, aun cuando no sabíamos cómo iban a salir las cosas al final. Y estamos contentos de que el Espíritu Santo obrara en nuestros corazones. Hace unas solas semanas la decepcioné otra vez. Fue uno de esos momentos en los que hablamos de un día que era importante para ella y era algo del trabajo, y al final yo no me aparecí, no me preocupé, no estaba allí para ella. Y el problema es que le causó dolor en ese momento, sino que también le causó dolor sobre cosas del pasado, y entonces se convirtió en algo doblemente doloroso para ella. Y lo que estoy tratando de decirte es que yo no soy perfecto y nosotros no somos perfectos como pareja. Dios sigue trabajando conmigo, con nosotros. Y, y cuando estamos bien, somos fantásticos juntos, pero en nuestros peores momentos nos convertimos en señor correcto y señora siempre en lo correcto, como en los delantales que estábamos usando. Y eso no es bonito, y eso es un problema. Y eso es algo con lo que siempre estamos trabajando. Mira, tú y yo siempre vamos a estar trabajando en nuestro matrimonio porque Dios siempre va a usarlo para trabajar en nosotros, siempre. Y nunca lo vamos a tener perfectamente bien porque Él siempre va a seguir trabajando con nosotros, refinándonos y transformándonos. El maestro de cocineros lo hace así. Y eso es verdad en todas las relaciones y en los matrimonios es particularmente así. En Santiago 4.1 dice que qué disputas y qué causa peleas entre nosotros. ¿No es esto que sus pasiones están en guerra dentro de ustedes? Desean, lo que significa que anhelan algo, desean algo profundamente y no lo tienen. Pero yo no sé de ustedes, hemos estado hablando de las expectativas, y cuando no obtienes las expectativas que querías, eso causa resentimientos y frustración. Y luego él dice, entonces, dice Santiago aquí, pero entonces después ustedes asesinan. Y no estamos hablando de asesinar realmente, sino que le dices cosas horribles a la otra persona en tu ira, en tu rabia. Y el deseo insatisfecho conduce a una mala actitud. No puedes tener lo que quieres, así que luchas por conseguirlo. Y esto es a menudo la razón por la que no nos llevamos bien en el matrimonio. Y entonces ya no ni siquiera llegamos al punto de ni siquiera pedirle a Dios lo que queremos. En cambio, tratas de obtenerlo de otra persona o del mundo, y eso es adulterio con el mundo. Y en vez de buscar a Dios para obtener lo que necesitas. Y terminas todo enredado en problemas. Y, y luego Santiago dice, y Dios no nos da a veces lo que pedimos porque lo pedimos con egoísmo. Y es por eso que tienes conflicto. Tus deseos, tu te decepcionas y entonces decides hacer cosas que no están bien para obtener lo que quieres, y entonces esto nos lleva a más y más problemas. Mira lo que dice el versículo 7 al 10 aquí en Santiago. Dice, sométanse pues a Dios. Entonces lo primero que tienes que hacer en vez de estar en control es someterte a Dios, resistir al diablo. Tienes que trabajar con esas tentaciones y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, aléjate de Satanás y busca a Dios y Él se acercará a ti. Y luego tienes que limpiarte tus manos. Limpien sus manos, pecadores, y purifiquen sus corazones. Ustedes de doble ánimo, reconozcan sus miserias. Es una expresión que tiene que ver con lamenta la forma en la cual has estado viviendo la vida. Arrepiéntete, lamentate y llora. Y luego dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Deja de intentar estar más arriba de que Dios, de tratar de controlarlo todo y de hacer que sucedan las cosas como tú quieres. Comprueba cuáles son tus deseos y asegúrate de seguir la receta del maestro de cocineros. Ahora, cuando el señor correcto y la señora siempre en lo correcto se humillan ante el Señor, entonces encuentran lo que Nani y yo estamos descubriendo, que Dios restaura, que Él redime, Él enseña, Él nos convence y te hace entender cómo amar más plenamente y te hace acercarte el uno al otro, que es donde Dios quiere que tú estés y donde tú querías estar desde el principio. Esto no es un proceso fácil. Tu matrimonio hace que
Dios cocine lo que quiere cocinar en tu vida. Hace que la gente se quede junta y en esa olla y provee el calor necesario para crecer en amor el uno para con el otro. Y cómo responder el uno al otro y cómo amar y cómo ser amable el uno con el otro y cómo relacionarse el uno con el otro. Si, si tú desconectas tu matrimonio, entonces desconectas el proceso de cocción. Y eso es muy importante. Entonces los buenos cocineros son pacientes, confían en el cocinero de maestro, en el maestro de los cocineros. Y en cuarto lugar, un buen cocinero tiene comunión con otros en Cristo. Si has estado en nuestro matrimonio, en nuestro ministerio por mucho tiempo, has escuchado esto antes y lo escucharás nuevamente. Estoy convencido de que la comunidad es uno de los dones de Dios menos utilizados por su pueblo. Y esto es verdad para todos los creyentes, pero es aún más cierto para las familias reconstituidas, porque estar con los demás nos anima, nos apoya y nos afila. Ahora, yo creo que todos lo sabemos naturalmente, pero encontrar una comunidad requiere trabajo. Por ejemplo, recientemente Nani y yo llegamos a una nueva iglesia y estábamos anhelando más comunidad, pero más bien nos sentimos solos. Encontramos que fue difícil conseguir esa comunión que deseábamos. Y, y estábamos tratando de ser bien intencionales para obtener estas relaciones que estábamos buscando. Y, y muchas veces algunas personas me dicen, oye, no sabía que como familia reconstituida podíamos ser parte de algo más grande que solamente nosotros. Si no tienes eso en tu comunidad, es por eso que nosotros aquí en Family Life estamos comprometidos en proveer recursos para que tú puedas tener eso. Tenemos 8 videos de estudios para familias reconstituidas. Y esas cosas están disponibles para ustedes, para estudiar en grupo. Y así pueden ayudarse y apoyarse unos a otros. Y tengo algunas conversaciones allá afuera y tú te encuentras con alguien y dices, wow, no sabía que tú eras una familia reconstituida también. Y si tú te has beneficiado de la comunidad, solamente de una pequeña interacción como la que hemos tenido el día de hoy, imagínate cómo podría ayudarte en un largo plazo. Y Paul Tripp dice algo así acerca de 2 Corintios 1:3. Dice, Dios hace visible su gracia invisible al enviar personas de gracia para dar gracia a las personas que necesitan gracia. Y eso es lo que hacemos el uno al otro, el uno con el otro, cuando pasamos tiempo juntos y estudiamos juntos y aprendemos el uno del otro. No te sientes en la mesa de Dios y disfrutes de la comida solamente tú. No. Siéntate con otras personas para que compartas con ellas. La cualidad número 5, un buen cocinero no entra en el negocio de la comida a domicilio. Y esto, tengo que decir más sobre esto. Llevar comida a domicilio puede ser un buen negocio para los restaurantes, pero no es un buen negocio para los padres. Principalmente porque la mayoría de los padres le prestan más atención al miembro más obstinado y emocionalmente inmaduro de la familia. Es el niño que más se queja, que más hace pucheros o que es la persona más dependiente e irresponsable. Y lo que hacemos es llevarle la comida a este niño. Y esto es lo que produce, potencia la debilidad en lugar de la fuerza, da a los niños un poder desmesurado y les permite establecer la agenda familiar y derrota por completo a los miembros de la familia. Porque nada le quitará toda la alegría de la vida a un padrastro como un niño de 6 años que repetidamente hace un escándalo solo para que otras personas lo limpien. Nada le va a quitar el gozo a unos padrastros, que un niño de 35 años que vive en el sótano y está bastante seguro de que Rusia ha sabotado su capacidad para conseguir trabajo. Eso no solamente hay algo que está mal con eso.
Yo debo decirlo, pero mucho de esto de llevar comida a domicilio a los niños lo hacen los padres biológicos. Estoy preocupado por mi hijo, no lo estoy protegiendo tan bien. Y yo sé que tú quieres protegerlo. Yo sé que no hay una solución fácil para esta situación en la que tú estás con tus hijos biológicos, pero yo sé lo siguiente. Si sigues llevándole comida a domicilio a tus hijos, nada va a cambiar. Tú te preocupas de que, ¿qué pasará si yo no los ayudo, si yo no les hago esto o no les hago aquello? Si tú no paras de hacer eso, no van a tener nada de motivación para la vida, para hacer las cosas por sí mismos. Los buenos chefs, los buenos cocineros no llevan comida a domicilio. Número 6, un buen cocinero es sabio en relación al arte de cocinar. Y te voy a dar un ejemplo aquí de lo que yo llamo probar y ajustar. ¿Saben? Kathy lo mencionó hace poco. Estábamos hablando, ella y yo, hace unos meses atrás sobre este día y decíamos que los buenos cocineros prueban y ajustan y añaden un poquito más de sal o de especias para levantar los sabores, avivar los sabores. Y eso es lo que hacemos en nuestras casas. Nos probamos lo que está pasando en nuestra casa y ajustamos. Y aquí hay un ejemplo de eso. Estaba hablando con un padrastro y él tenía una mentalidad de licuadora. Y dijo, mi hijastro se enojó y se ofendió. Él jugaba fútbol con su papá en el patio trasero y entonces yo dije, bueno, para él esto le gusta, esto es importante, yo voy a tratar de hacer eso también con él. Y entonces él no quería jugar conmigo y entonces ese padre se molestó porque el hijastro no quería jugar con él como lo hacía con su papá biológico y estaba incómodo. Él estaba tratando de acelerar el proceso. Y, pero el padrastro se convirtió más en una olla de cocción cuando entendió que tenía que hacer las cosas más lento. Y se dio cuenta de que al hijastro no le gustaba jugar fútbol con él en el patio trasero. Es porque él hacía eso con su papá. Y cuando lo hacía conmigo, se sentía culpable. Oh, entonces eso cambió todo. Y decidió aprender a respetar eso y a no presionar. Y entonces se dio cuenta que debía dejar eso a que su hijastro hiciera eso con su padre biológico y él encontrar otra cosa que hacer con su hijastro. Él aprendió esto, él decidió ajustar y darse cuenta, yo soy el que tiene que cambiar. Y esto es sabiduría en cuanto a el arte de cocinar una comida en una olla de cocción lenta. Y hemos estado hablando de esto. Es importante que entiendas qué es importante para los ingredientes de tu familia, qué les trae felicidad. Una mujer decía, mi hijo le gusta jugar béisbol, pero mi ex esposo, mi nuevo esposo y yo escuchamos su podcast y nos dimos cuenta que teníamos que hacer unos cambios. Y aquí está el recurso. Debes darle a la gente la oportunidad de moverse en las pasiones que tienen. Este hijo quiere tener la oportunidad de jugar. Y yo les dije, déjalo jugar, eso es lo que le trae gozo. Es un poco raro para el padrastro que el niño juegue, sí, pero déjalo. No siempre todas las cosas son justas para todos los miembros de la familia, pero sí es importante que puedas tener equidad en las relaciones de la familia. Entonces, vamos a repasar un poco. Entonces, los buenos cocineros son pacientes, siguen al cocinero de cocineros y trabajan en su matrimonio, tienen comunidad con otros, prueban y ajustan, conocen sus ingredientes y la cualidad número 7, un buen cocinero comparte sus secretos y enseña a otros a cocinar. Quiero contarte una historia. Esto ocurrió, nos contó Shane, dijo, su ministerio es una gran bendición, nos casamos antes de conocer sus recursos y tuvimos problemas importantes durante el primer año. Ok, ellos se encontraron con un muro. Entonces buscamos en Google ayuda para familias reconstituidas y encontramos su conferencia. Cambió nuestro matrimonio
Y no lo hizo en un solo día, pero sí en nuestra comprensión diaria de nuestra familia. Y a su vez cambió nuestro enfoque, cambió nuestros esfuerzos y nuestras conversaciones con el tiempo. Hemos estado casados ahora por 7 años y estamos felices de haber encontrado su material para nuestro matrimonio. Estudiamos su serie de videos de 8 semanas llamada La familia reconstituida e inteligente y ahora la estamos enseñando por segunda vez. Entonces aquí nosotros llamamos a eso pasar del aislamiento a la unidad y de allí al impacto. Antes no sabían qué hacer, buscaron ayuda y encontraron algo que los llevó a la unidad, cambió las cosas. Cambió su perspectiva y su enfoque. Ahora empezaron a trabajar como una olla de cocción lenta. Para ellos tomó 7 años. Y luego empezaron a pasar a la parte del impacto. Ahora empezaron a atraer a otras personas al camino en el que ellos habían sido bendecidos y estaban ayudando a otros. ¿Tú crees que si alguien le hubiera dicho en el primer año de su matrimonio, en el futuro ustedes van a ayudar a otros? ¿Ustedes creen que ellos hubieran creído eso? Hubieran dicho no. Pero resulta que así fue. Y tal vez algunas de ustedes piensen ahorita, nosotros nunca podremos ayudar a otra persona, pero en la economía de Dios, la forma en la que Él hace las cosas, es gente como tú que han pasado por un proceso y terminan impactando la vida de otras personas. Dios envía gente de gracia a aquellos que necesitan gracia para que puedan luego dar gracia. Podemos ser parte de su proceso, confiar en Dios en donde estás en este momento. Y comparte los recursos con otros y muéstrales un recurso, un libro, y de repente tú puedes comenzar un grupo o puedes ser el anfitrión de familias reconstituidas el año que viene. Toma estos pequeños pasos en la medida en que Dios te muestra, porque los buenos cocineros no hacen comida solamente para ellos, sino que hacen bastante e invitan a otros a la mesa para comer juntos e incluso le enseñan cómo preparar la misma receta. Y eso es lo que el Señor ha hecho por nosotros. El Salmo 34:8 dice, prueben y vean qué es bueno el Señor. Si tú como yo sabes que lo que el maestro de cocineros sirve es bueno, entonces compártelo con otros porque ellos también tienen hambre. Entonces, ahora vamos a terminar donde empezamos. Al comienzo del programa de cocina de Bob y Susie, Bob nos dice que no son chefs profesionales y solo estamos aprendiendo a cocinar junto con ustedes que nos están viendo aquí por YouTube. Y ¿saben una cosa? Eso somos tú y yo. Nosotros no lo tenemos todo ya controlado. También seguimos cometiendo errores y estamos aprendiendo a medida que vamos caminando y corrigiendo los errores y limpiando lo que ensuciamos y volviendo una y otra vez a la receta del maestro de cocineros para poder hacerlo bien. Estamos aprendiendo y volviendo constantemente a la receta y aprendiendo mientras vamos caminando y mejorando poquito a poco, día tras día tras día. Confíale a Dios el proceso y sigue cocinando. Vamos a orar. Padre del cielo, queremos darte muchas gracias por ser el maestro de cocineros, por amarnos y a pesar de quienes somos y por seguir refinándonos, Señor, y por cocinar nuestros corazones para que se parezcan más a ti, Señor. Gracias por tu amor. Enséñanos cómo amar y en tu nombre oramos. Amén.